un mensaje que se llama Un pueblo genuinamente convertido. Y está en 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Podemos abrir nuestras Biblias en ese libro. El bosquejo dice, imita las buenas actitudes. 2, es ejemplo a los demás. Y 3, manifiesta un verdadero cambio. Entonces, hermanos, esta carta fue escrita durante el tiempo que Pablo estuvo en Corinto. Pablo habría procurado visitarles una vez tras vez, pero Satanás lo impedía, dice en el 2:18. Por esta causa envió a Timoteo para confirmarles y le manda con 2 cartas que les escribió, en las cuales él sigue con su trabajo, enseñar, exhortar, animar a todos los hermanos. Aunque Pablo comenzó su obra en la sinagoga y algunos de ellos creyeron, estaba refiriéndose a los judíos, dice en el Nuevo que la iglesia estaba compuesta principalmente de gentiles. Como dice en el 2:14, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estos gentiles entonces ya no eran extranjeros, como dice en Efesios 2:19-20, ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta iglesia y las demás establecidas por Pablo eran realmente las iglesias de Cristo, como dice Romanos 16:16. Pero ahora podemos saber cuándo una persona es realmente convertida. ¿Cómo podemos saber? Sí podemos saberle. ¿Por qué? Porque ellos mismos cuentan cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un cristiano que realmente ha cambiado, ¿qué hace? Es aquel que, y ahora vamos ya a meternos a analizar esta porción bíblica. Dice, primero, imita las buenas actitudes de los demás. Un cristiano verdadero imita las buenas actitudes de los demás. Dice la palabra de Dios. Empecemos leyendo, a ver si me ayudan en la porción que estamos viendo. El versículo 6, por favor. 1 Tesalonicenses 1:6. Amén, hermano. Doy lectura. Ya, mi hermano, gracias. 1 Tesalonicenses 1:6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque No, podíamos hermano, 1 sernos. Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, mi hermano. Sí, 1 Tesalonicenses 1:6. Sí, 1:6. Yo estoy leyendo esa, mi hermano. Ni Ya. buscamos gloria, ni los hombres, ni de vosotros, ni de los otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No está ahí, creo. No, No está ahí, Dos hermanito. lecturas, hermanito. no Dice está ahí. Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso. Entonces dice en el primer versículo que estamos analizando, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en tribulación, pero con gran gozo. Pablo añade, y del Señor, esto hay que tomarlo en cuenta, y del Señor, porque esperaba o deseaba que le imitasen en tanto que él imitaba al Señor. El peligro entonces surge
cuando la gente imita al predicador y cuando el predicador no imita al Señor. Entonces se vuelve un falso predicador. La palabra del Señor viene a ellos quienes lo aceptaron, haciendo resonar en tal forma que pueden oír, que pueden creer, porque dice, vinisteis a ser un ejemplo a todos los creyentes. Los tesalonicenses convertidos habían llegado a ser un ejemplo. ¿Qué fue lo que imitó esta iglesia? Vamos a analizar. ¿Qué fue lo que imitó esta iglesia de los tesalonicenses? Uno, imitó la actitud que se debe tener ante las pruebas. Leamos, por favor, primera de Tesalonicenses 2:14. ¿Qué nos dice? 2:14. 2:14, mi hermanito. Hola, mi hermano Octavio. Sí, por favor. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, ellos imitan la actitud que se debe tener ante las pruebas. Pablo dice que los judíos provocaron estragos en Judea, así como los gentiles estaban tratando de destruir la fe de esta iglesia en Tesalónica. Estos hermanos de Tesalónica habían llegado a ser imitadores de los predicadores, de los evangelistas y de Cristo mismo, como vimos en el versículo 6. Pero ahora se añade un nuevo pensamiento, y es que aquellos se habían constituido en imitadores de los cristianos que están en Judea. Entonces ya no es solamente de los predicadores de Cristo, sino también de las iglesias y de los cristianos que estaban en Judea. Dice en Primera de Pedro, leamos por favor, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. En Primera Pedro 4, 12 y 13. 12 y 13. La palabra de Dios dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevivido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ajá. Está hablando el fuego de la prueba. Se refiere al proceso de el fuego, se refiere al proceso de quemar. En sentido figurado, podemos verle a un fundidor refinando el oro. Del mismo modo es la fe del cristiano, revisada, afirmada, refinada, afirmada en las pruebas, como vimos en el capítulo 6. El creyente no tiene que cuestionar ni culpar a Dios. Cuando una prueba inesperada llega, no tenemos que culpar a Dios. Dios tiene el control y el poder. Dios está en control de todas las cosas, pero elabora su propio propósito para fortalecer la fe
del creyente. ¿Por medio de qué? Por medio de la prueba. Entonces, no culpemos a Dios. Miremos que Él tiene el control y el poder. El mundo no conoce este gozo. El gozo en medio de la gran tribulación. No es algo inherente en nosotros, sino que es producido por el Espíritu Santo. De esta misma manera, los tesalonicenses poseían el gozo del Espíritu Santo. No importan las pruebas. Dios separa la verdadera fe del fingimiento y usa las pruebas para este propósito. Separa a quienes son verdaderos cristianos y a quienes son los cristianos que fingen, y usa Dios las pruebas para este propósito. 2, ¿cómo más nos mide? La actitud que se debe tener en la obra del Señor. Tenemos que imitar la actitud que se debe tener en la obra del Señor. Y eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Leamos, por favor. Según de Tesalonicense 3 del 7 al 9. Sí, mi hermano. La palabra de Dios dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tendremos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que habéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor en camino. Hermano, creo que está mal. 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Así es, estoy leyendo del 3 también. Porque vosotros mismos habéis de qué maneras debéis imitarnos, pues nosotros nos anduvimos desordenadamente entre vosotros. Mi camino de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser grabados a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaréis. Gracias, hermano. En el 7 dice, vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos. Nosotros no anduvimos desordenadamente, ni comimos de balde, dice, sino que trabajamos para no ser gravosos. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros ejemplo, para que nos imitéis. ¿Qué pasaba ahí? Lo que los desordenados estaban haciendo era lo contrario, lo opuesto a lo que los predicadores estaban haciendo. Los evangelistas habían estado predicando el evangelio y además trabajaban con sus manos. Los otros no movían ni siquiera un dedo para realizar un trabajo útil. Eran haraganes. En vez de ser ayuda, eran obstáculo para el progreso del evangelio. ¿Por qué los predicadores trabajaban para sostenerse día y noche? Una de las razones, para no ser carga, dice el apóstol Pablo, para no ser carga a ninguno de vosotros. Otra razón es para ofrecernos a nosotros mismos como ejemplo para que nos imitéis, para que ya no sean haraganes. También Pablo insiste en sus derechos, pero por el bien del reino renuncia a esos derechos en relación a la remuneración, ¿verdad? El ejemplo dado por Pablo y sus compañeros debía ser imitado no solamente al recibir con gozo la palabra del Señor en medio de la tribulación,
sino también en la entrega de sí mismo de todo corazón. También, hermanos, debemos imitar las buenas actitudes de los demás hermanos. ¿Qué hacen? De los hermanos que escriben estudios bíblicos y sermones. Estudian las escrituras. Tienen paciencia y amor a la obra de Dios. Imitar el esfuerzo de otros hermanos que trabajan en la obra de Dios, con afán, con fatiga, sin recibir nada a cambio, porque ese no es el objetivo. Como las visitas de los hermanos de otras congregaciones. Como vino el hermano Anthony, está aquí, como vino el otro hermano de Estados Unidos, Gary. Gary. Entonces, esas cosas debemos imitar. Segundo, es ejemplo a los demás. Uno, ejemplo para los demás. Leamos el versículo 7, por favor, de Primera de Tesalonicenses, en la porción que estamos analizando. Acabamos el 6, leamos el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de la Macedonia y de Acaya que han creído. Ajá, gracias. Primero, entonces ellos imitaban, como vimos antes, el ejemplo del Señor Jesús, de Pablo y de las demás iglesias en Judea. Luego ellos mismos llegaron a ser un buen ejemplo para los otros hermanos. La Biblia no habla de ser ejemplo a los demás. Primera de Timoteo 4:12. Dice la palabra de Dios que ninguno tenga en poco tu juventud. Le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en conducta, en amor, en palabra, en espíritu, en pureza. Sé tú ejemplo de los creyentes. Entonces, hermanos, el ser ejemplo no es una opción, es un mandamiento. El verbo ser está en modo imperativo. Dice, sé ejemplo. ¿Cuál es el propósito de ser ejemplo? Jesús dijo en Juan 13:15. Leamos, por favor, Juan 13:15. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan 13:15. Sí, mi hermano. Palabra de Dios dice, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren lo que dice el Señor Jesús. Ejemplo yo les he dado. Y también Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Como Jesús fue ejemplo les he dado. Como yo he hecho vosotros, también vosotros hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Jesús tuvo en mente no un rito externo, sino una actitud interna, un cambio interno de humildad y de servicio. Era un cambio. Los tesalonicenses habían sido ejemplo de perseverancia en las pruebas, como ya vimos en el versículo 6. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, y esto hay que sobresaltarlo. Aquí tenemos un ejemplo del hermano Jasón, por ejemplo, cuando la turba quería apresar a Pablo y a Silas. Analicemos, leamos estos versos en Hechos 17, del 5 al 9. Hechos 17,
del 5 al 9. Hechos 17, 5, ¿no? 5 al 9. Gracias. Dice la verdad de Cristo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Johnson y de los demás, los soltaron. Entonces podemos aquí analizar y ver cómo había peligro en predicar la palabra del Señor, así como los tesalonicenses recibieron en gran tribulación. Los judíos querían atrapar a Pablo y a Silas y armaron toda una revolución. Y miren, asaltaron la casa de Jasón, porque sabían que ellos se hospedaban allí. No hallándolos, los trajeron a él, y dice aquí, algunos otros hermanos. No dice la Biblia cuáles hermanos, pero no solamente a Jasón, sino a algunos otros hermanos cristianos que estaban con él, gritando contra ellos, porque estaban en la casa de él, y luego los sacaron. Entonces, hermanos, un cristiano no verdadero rápidamente se hubiera desanimado a seguir adelante, ¿verdad? Jasón, ¿qué hubiera hecho? No, está muy peligroso esto. Mejor ahí nomás dejo de ser cristiano y sigo como antes. Y tengo mi vida tranquila. Pero no, eso no es ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no se desanima de seguir adelante. Segundo ejemplo que seguían los tesalonicenses es el ejemplo de trabajo. Sigamos en la porción bíblica que estamos estudiando. Leamos Filipenses 1, el versículo 8, por favor. Ya leímos el 6, el 7, ahora el 8. Filipenses 1:8, ¿no? Sí. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. 2:8. Me voy al 2:8 también. Y estando, dice, en condición de hombre. 1:8 nomás. 1:8 nomás, hermano. El 1:8 nomás, pero si ya me dice 2:8, me No, voy no. de nuevo. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros
con el extrañable amor de Jesucristo. Así mismo leí la primera vez. Ya le verifico aquí, a ver. Primera Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermano Octavio, mírele bien, Filipenses 1:8. Entonces, Estoy yo mirando les y voy a también hice leer, de leer. porque partiendo Vuelvo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Eso es Primera Tesalonicenses 1:8, hermano. Ay, perdón, sí, yo estoy mal, sí. recontra mal. Y justo estaba con la Biblia aquí y no me doy cuenta de esto. Ya tiene que Primera estudiar. Tesalonicenses 1:8. No, no. Filipenses 1:8. Ese estaba mal, porque estaba mal de nuestro hermano Ya. Thiago. Pero el primero No. Tesalonicenses es el que está en el estudio. La porción que estamos estudiando. Ajá, Ya. Ya leímos el 6, el 7 y ahora toca el 8. sí, el primer Entonces, de Tesalonicenses. ajá. Ahí Ya. dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ujú. En todo lugar. Nosotros no necesitamos hablar nada, dice Pablo. Jesús dijo que sus discípulos son la luz del mundo en Mateo 5:14. Como esa luz se extiende, así también la influencia de los fieles de Tesalónica se extendían a tal punto que ya no tenían que hablar nada. Los hermanos de Tesalónica, de Roma y otros que vivieron en el corazón político y económico, tenían esa oportunidad de proclamar el Evangelio a mucha gente. Y no solo lo proclamaban en palabras, sino también en sus hechos, en su forma de vida, en su forma de ser. Tesalónica estaba bien conectada con los puertos del mundo. La reputación de esta buena iglesia se divulgaba en todo lugar. Ustedes saben, las buenas y las malas noticias corren rápidamente. Podemos aprender de este ejemplo que un pueblo que no está genuinamente convertido no se va a preocupar de convertir a los demás. Si una iglesia no es verdaderamente la iglesia de Cristo, no se va a preocupar de convertir a los impíos de afuera. La iglesia no va a convertir el mundo, sino ¿hasta cuándo? Hasta que el evangelizado se convierta en un evangelista. Entonces ahí vamos a ir creciendo. El evangelizado se convierta en un evangelista. Esa es la forma en que Dios quiere que obremos. Acordémonos que tenemos una responsabilidad como atalayas, como Dios les dijo en el Antiguo Testamento a los judíos. Leamos Ezequiel 3:17-19, por favor. Ezequiel 3:17-19. Yo lo tengo, hermano. Gracias, mi hermanita María, por favor. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino,
a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Gracias, mi hermano. Yo Ujú. te he puesto por atalaya, les dice en ese tiempo y nos dice a nosotros, a la iglesia de Cristo, oirás tú las palabras de mi boca. Si yo dijera al impío, es cierto, morirás, dice. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice a quién, a los cristianos fríos, a los que no son verdaderamente cristianos, a los que no hablan la palabra de Dios. Pero ahí viene lo contrario, dice, si tú amonestares al impío, o sea, si tú proclamas el evangelio del Señor, tú habrás librado tu alma, porque lo habrás convertido. El tercer ejemplo de cómo se debe tratar a los hermanos que nos enseñan está en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Leamos esos versículos, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Hermanito Santiago, lo que la hermanita leyó, ¿cuál libro es? Es Ezequiel 3, 17 al 19. Muchas gracias. Ya, mi hermano. Ahora leamos Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Amén, hermanito. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Por favor. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, dice: Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El 13. 13 también. El 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ajá, este es el ejemplo que siguen los hermanos de Tesalónica, de cómo tratar a los hermanos que proclaman el Evangelio. Dice que reconozcan a todos los que trabajan entre vosotros, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y también a los que vienen de otras partes y nos predican, cómo atenderles, cómo ayudarles. Dice, leamos por favor, Tercera de Juan, del 5 al 8. La carta de Tercera de Juan, del 5 al 8. Tercera de Juan, del 5 al 8. Ajá. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ajá, entonces, debemos seguir ese ejemplo, dice en Tercera de Juan 5:8. Cuando prestas algún servicio a los hermanos,
harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. ¿Para qué? Para que continúen su viaje. Así como vienen a visitarnos, tenemos que encaminarlos, ayudarlos, recibirlos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 7, ellos salieron por amor, no salen por otra cosa, para compartir el evangelio. No quieren nada más. Entonces debemos acoger a tales personas y cooperar con la verdad que ellos proclaman. Y también dice en 1 Corintios 16:10, le dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Nos amonesta a las iglesias que estemos nosotros pendientes para que ellos estén con tranquilidad. Que nadie les tenga en poco, sino encaminarlos en paz, porque son nuestros hermanos. Eso debemos hacer con todos los hermanos en Cristo. Punto 3. Manifiesta un verdadero cambio en su corazón. Un verdadero cristiano manifiesta un verdadero cambio. Leamos ahora el versículo 9 de 1 de Tesalonicenses, de la porción que estamos estudiando. Versículo 9. Sí, hermano. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gracias, hermano. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros cómo os convertisteis. ¿Qué quiere decir convertisteis? Significa dar una vuelta de 180 grados. Si estaba yendo al sur, ahora voy al norte. Regresar, apartarse del pecado, apartarse de la vida antigua, de las malas costumbres, etc. En el contexto de este pasaje que estamos estudiando, convertirse significa dejar de servir a los ídolos, dejar la fornicación para servir al Dios verdadero. Para los que nunca creyeron en los ídolos, no es fácil apreciar este cambio del cual Pablo nos habla. Los tesalonicenses y los demás idólatras y los otros idólatras habían creído desde la niñez que el ídolo sí es algo, como ahora los católicos, por ejemplo, que el ídolo tiene poder y el culto a los ídolos afecta toda la vida. Por eso algunos decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En Hechos 17:6, hablando de Pablo y Silas. Porque la conversión de esta gente causó una revolución en su vida, un cambio total, como también la de sus familiares, amigos, conocidos, en muchos casos también en sus trabajos, algunos de sus negocios que tal vez no eran tan legales, tuvieron que cambiar. En muchos casos también su empleo y sus negocios fueron afectados para que pueda haber un verdadero cambio en nuestra vida, en la vida de una persona. Debe haber un pleno entendimiento en el corazón, en la sabiduría, un entendimiento espiritual, de haber comprendido ese plan de salvación maravilloso que hizo Dios con nosotros. Qué contraste tan significativo entre los ídolos muertos abandonados por los tesalonicenses convertidos y el Dios vivo y poderoso a quien se habían convertido. Qué cambio espectacular.
En esto se ve el poder del Evangelio que habla Romanos 1:16. El Dios vivo es el Dios verdadero, pero los ídolos muertos son una verdadera mentira. Los tesalonicenses habían entendido y estaban convencidos. Por eso eran ejemplo, que los ídolos no existían y que solamente existía un Dios. Primera de Corintios 8:4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Leamos, por favor. La primera de Corintios 8:4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto lo tenían claro ya los tesalonicenses, ya los que cambiaron completamente. Dicen ellos, sabemos que un ídolo no es nada, ya sabemos ahora esto. Y sabemos también que no hay más que un Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque reconocieron que los ídolos, son muñecos. Tienen ojos, mas no ven, dice en Salmo 115, 5-8. No pueden hacer el mal ni hacer el bien. No tienen ningún poder, dice Jeremías 10:3-5. Entonces, hermanos, para que un cristiano cambie, lo mismo tiene que suceder. Ser abiertos los ojos del entendimiento. Eso fue lo mismo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Estaba en lo último, en el lodo, comiendo algarroba con los cerdos. Y desde esa inmundicia volvió en sí. Y dice la palabra en Lucas 15-17, volviendo en sí, como despertándose, como volviendo de un sueño. Y este también fue el caso de Cleofás. Leamos, por favor, el Evangelio de Lucas 24, versículos 30 y 31. Lucas. Lucas 24, 30 y 31. Doy lectura, hermanito. Gracias, mi hermano. Lucas 24, 30 al 31. Sí. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Los discípulos de Jesús estaban camino a Emaús después de la muerte de Jesús. Y ya dijeron, bueno, ya, ¿qué más podemos hacer? Ya se acabó todo. Y se fueron y estaban comentando los dos en el camino. Ahí se les aparece Jesús y andaba conversando con ellos. Pero cuando le pidieron que se quede con ellos porque ya estaba de noche, tomó el pan y lo bendijo y los partió. Y ese momento fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Hermanos, necesitamos abrir los ojos del entendimiento
de la gente que está perdida en el mundo, de la gente que sigue a los ídolos, a los falsos maestros, de la gente realmente extraviada. Tiene puestos una venda en los ojos, no pueden ver. Tienen ojos, pero no ven. Dios, el Señor desapareció de su vista, dice. ¿Cómo sucedió esto que al partir el pan repentinamente les reconocieron? Tal vez vieron la marca de sus clavos, o fue la manera en cómo les abrió sus ojos, o fue la forma en que habló a su padre que se acordaron. Eso no explica la Biblia. No dice cómo. Lo que haya sido, ahora sí podían ver. Esto sí dice la Biblia. Les fueron abiertos los ojos, podían ver y se decían, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba. Por ejemplo, el hermano que apoya en una congregación, una cosa indebida, por decir, los coros o la comida en el culto, va a seguir promoviendo si no ha cambiado, hasta que él comprenda, abra los ojos, hasta que él entienda que eso no es autorizado por Dios, no va a abrir los ojos, no va a poder cambiar. Entonces necesitamos predicar su palabra. La manera más rápida de convertirse es dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Leamos, por favor, Isaías 1, 16 y 17. Isaías 1, 16 y 17. Isaías 1, dijo mi hermano, 16 y 17. Sí, 16 y 17, mi hermano. Isaías 1, 16 y 17. La palabra de Dios dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amarad a la viuda. Amparad. Sí, Amparado amparad. a la viuda. Amparado a la viuda. Aquí nos dice a nosotros también, Dios a través del profeta Isaías, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Eso es más fácil. No dice dejar de practicar el pecado poco a poco, para cambiar de poco a poco, dejar de ser ahora un pecado, después otro pecado, esforzarme. No, no dice eso. Los tesalonicenses, tan pronto como ellos entendieron que la idolatría no dejaba nada bueno, dejaron la idolatría, se apartaron de ella y sus prácticas. Y el Señor nos dice a nosotros que debemos dejar de practicar el pecado, no de poco a poco, dejarlo completamente. Como vemos, el convertirse demanda el tener una actitud correcta en nuestras vidas. Con respecto al pecado, Primera de Juan 3, 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo no hizo a ningún hombre, el diablo no hizo al hombre, no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre. Pero el que imita al diablo pecando, tal persona es como si hubiera nacido del diablo. Se transforma en un hijo del diablo. ¿Por qué? Por imitarlo. Aunque no literalmente no va a ser hijo natural de él por haber nacido de él, pero es hijo por pecador, por la maldad, por hacer lo malo.
El 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si realmente somos nacidos de Dios, significa que hemos nacido espiritualmente, renacidos como hijos de Dios. Vale decir, encontramos nuestro origen y existencia en Dios. Entonces sí, hay un verdadero cristiano, un verdadero cambio, un verdadero entendimiento. Nuestros ojos son abiertos. Recibimos la palabra, no importa que sea en tribulación. Dios guarda la nueva vida que ha plantado en el corazón del creyente, el cristiano. No cederá ni podrá ceder al pecado a causa de este principio divino que se ha implantado en el corazón del cristiano. El pensamiento de Juan no es que la persona nacida de Dios nunca cometerá un pecado. No está diciendo eso, sino que no persistirá en su pecado. Claro que somos carne y hueso. Vamos a pecar cualquier rato. Pero no persistiremos en el pecado. Tenemos un abogado. Con respecto a aprender a hacer lo que a Dios le agrada, leamos, por favor, Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Para aprender a hacer lo que a Dios le agrada. Primera de Pedro, ¿cuánto era, hermanito? 2, versículos 1 al 3. Amén. Hola. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, hermano. Miren lo que dice. Esto debemos aprender. Desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda la maldad. Desear la leche espiritual no adulterada, dice. ¿Para qué? O sea, se refiere a la sana doctrina. ¿Para qué? Para crecer en salvación, para crecer espiritualmente, para que se arraigue en nuestras vidas la salvación, para que podamos abrir los ojos del entendimiento. Solo así dice que gustaremos la benignidad del Señor. Por eso si vemos que cuando una persona se bautiza en la iglesia, pero enseguida deja de reunirse con la iglesia, o no lee la Biblia, no se interesa de estudiar continuamente o de meditar en la Biblia, muestra apatía, realmente no se convirtió, no entendió, no se convirtió. El versículo 10, el último versículo, les voy a leer, Dios, y yo les voy a leer. Explica otro propósito de su conversión, y les voy a leer en partes. En el versículo 10 dice primero, y esperar de los cielos a su Hijo. Estas palabras, hermanos, bien describen la vida de los fieles. Se han convertido de sus pecados, de sus ídolos, de sus vicios, de todo lo malo, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos
a su Hijo. Por eso dice en el versículo 10, esperar en los cielos a su Hijo. Luego dice en el mismo versículo, al cual resucitó de los muertos a Jesús. Este es el punto clave, hermanos, de la predicación de los apóstoles. Así predicó Pablo en Antioquía de Pisidia, en Atenas, lo que llevó a los atenienses a burlarse de Pablo y a dejarlo. Pero Pablo no cambió sus creencias, ni su predicación debido a la conducta de los atenienses. Y dice en el versículo 10, ¿quién nos libra de la ira venidera? Hermanos, si no aprovechamos la salvación de Cristo, la ira de Dios todavía nos está esperando. La ira de Dios indica que Él piensa en el pecado. Dios está pensando en el pecado para que no caigamos en él. Entonces, para hacer un resumen pequeñito, porque ya nos pasamos de la hora, Pablo quería visitarles, pero había sido imposible hacerlo, dice en sus cartas. Pablo trajo buenas noticias, Pablo recibió mucho aliento. Él escribió esta carta ¿para qué? 1, para expresar su gozo por la fidelidad de la iglesia de Tesalónica. 2, para defender el ministerio de él y de sus compañeros de prédica, para animar a los hermanos a que siguieran fieles en medio de la prueba. En resumen, hermanos, un pueblo o un cristiano genuinamente convertido, un verdadero cristiano, es aquel, 1, que imita las buenas actitudes de los demás, que es ejemplo a los demás y que manifiesta un verdadero cambio en su corazón, en su espíritu, en su alma y en las buenas acciones. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Eso es todo por esta noche, hermanos.